Muy buenos días, les pido que tomemos una posición cómoda, vamos a realizar la invocación. Vamos a intentar revisar el cuerpo rápidamente, de pies a cabeza. Desde frente, entrecejo, ojos, vamos a revisar que estén relajados y si no están, vamos a liberar tensión, mandíbula, cuello, hombros, pecho, plexo solar, abdomen, el vientre bajo, las caderas, los muslos, las rodillas, los tobillos, los pies. Y ahora vamos a revisar los brazos, las manos, que estemos completamente relajados. Y así, completamente relajados, sin tensiones, permaneciendo aquí ahora, presentes. Vamos a darnos cuenta que hay una chispa, una fuerza que vive en cada uno de nosotros, en todos. Y vamos a iniciar nuestra plática del día de hoy acerca de la visión de ciencia de la mente acerca de la moral. Y para esto vamos a mostrarnos abiertos, receptivos, sin juicios, sabiendo que hay una sola inteligencia que es afín a todo lo existente y que su naturaleza es de amor y de bien y únicamente de amor y de bien, que no existe otra cosa y esto circula, fluye a través de nosotros y a través de todos y de toda experiencia y de toda circunstancia. Y sabiendo que esto es así, iniciamos nuestra plática sabiendo que para cada uno de nosotros trae los regalos perfectos y dispuestos a tomarlos, y así es. Bueno, pues les pido que abran los ojos y vamos a iniciar con nuestro tema de hoy. Me gusta mucho el tema. Yo creo que para cada uno de nosotros, estudiantes, practicantes, no importa con cuántos años de experiencia contemos, el tema de la ética y la moral es un tema de los que producen más inquietud, tanto seguramente para nosotros en algún punto, cuando fuimos estudiantes, como para los estudiantes actuales, a quienes a veces acompañamos en sesión o en clases. Primero me gustaría definir, de acuerdo al diccionario, lo que es moral. Y según el diccionario, la moral es un conjunto de costumbres y normas que se consideran convenientes para dirigir o juzgar el comportamiento de las personas en una comunidad. Por lo tanto, de acuerdo a esta definición, lo que se entiende como moral es variable de un tiempo a otro, de una época a otra y de una comunidad a otra, de un lugar, es decir, es absolutamente variable. De acuerdo a esta definición también, nosotros podemos entender que hay una especie de dualidad en la que se considera lo bueno y lo malo. Ya desde la definición, nosotros vemos que esto pues es algo que se contrapone un tanto a lo que consideramos en ciencia de la mente. Y eso es básicamente porque en ciencia de la mente nosotros consideramos los principios. Y los principios
a diferencia de la moral, que se refiere a los valores, los principios son permanentes, no cambian. Los principios han sido, son, serán por siempre los principios, los mismos principios, y rigen absolutamente a todo. El caso de los valores no, que es lo que considera la moral. La ética, que es la disciplina que se ocupa de estudiar la moral y los valores, trata de definir de manera universal los principios que por generalidad aplicarían a todo y a todos. Obviamente, como acabamos de definir lo que es la moral, pues la ética tiene un problema constante, porque tan solo si nosotros nos acordamos de cuando éramos niños, sin importar la edad que tengamos aquí la mayoría, sabemos que los valores han cambiado por mucho. Sobre todo a nosotros nos ha tocado una época de transición muy importante en la historia de la humanidad. Por ejemplo, con el feminismo y un montón de temas relativos a justo a lo que se consideraba antes moral y lo que hoy se considera moral. Desde el punto de vista de la ética, para definir lo que es moral, siempre se tiene en cuenta el escrutinio público, es decir, lo que no se hace públicamente se considera no moral ni inmoral, sino amoral, ¿no? O sea, toda conducta para la ética tiene que ver con aquellos que la observan. Es relativa a la sociedad o un público observador. A diferencia de los principios, nosotros hemos hablado en muchas ocasiones acerca del concepto de integridad. Por ejemplo, nosotros decimos que nosotros tenemos un compromiso de integridad, porque en este compromiso de integridad no importa si somos vigilados o no, importa el que nosotros sabemos que de acuerdo al principio tenemos consecuencias. Y no importa si los demás saben o no saben. Esto tiene todo que ver con el principio co-creativo que conocemos en ciencia de la mente. Y esto es que lo que nosotros entretenemos en la mente es absolutamente equivalente a lo que vamos a recibir como consecuencia o lo que vamos a manifestar. Entonces, en este sentido, la moral como tal, pues no tendría relevancia, ¿no? Porque nadie puede observar nuestros pensamientos auténticos más que nosotros mismos. Nadie puede saber lo que nosotros pensamos en verdad más que nosotros mismos, excepto por lo que manifestamos. Es decir, la manifestación no puede engañar a nadie y tampoco podemos engañarnos nosotros mismos. Nosotros podemos decir que tenemos buenos pensamientos, ¿no? Entre comillas, el buenos pensamientos. Pero, ¿qué serían buenos pensamientos? Porque de acuerdo a la definición de moral, por ejemplo, si nosotros fuéramos a un lugar donde se practica a lo mejor el budismo, la moral sería distinta. Donde se practica el cristianismo, la moral sería distinta, los valores son distintos. Para los musulmanes, los valores son distintos. Por ejemplo, si nosotros viajamos a un país donde sean musulmanes, las mujeres, lo entendamos o no, lo creamos o no, estemos de acuerdo o no,
tendríamos que guardar cierto comportamiento de acuerdo a las leyes, los principios que rigen esos países, ¿no? Me refiero a los principios legales, ¿no? Y no importarían nuestros acuerdos con esas leyes, tendríamos que. Pero si nosotros permaneciéramos ahí por años, seguramente nos representaría un reto al no estar de acuerdo, o sí, con sus valores. Sin embargo, nosotros, para la ciencia de la mente, hay un principio, y ese principio es que Dios es todo lo que es. Desde ese principio, desde ese conocimiento, que es de inclusión, no de exclusión, desde ese principio donde nosotros declaramos constantemente que Dios está en constante expansión y que esa expansión no va a detenerse nunca, entonces nosotros entendemos que Dios se expresa en todo, se expresa en todos. Y absolutamente todo lo que existe es parte de Dios. Y entonces ahí esto representaría un problema para el entendimiento de muchas religiones y de muchas corrientes que consideran la dualidad. Y aquí me gustaría leer, para aclarar esta parte, un texto del libro de la ciencia de la mente, que dice, en la página 385, dice, por lo que toca al hombre, fuera de las funciones automáticas y necesarias de la mente universal, el hombre es libre para hacer lo que desee. Y la mente universal como ley no puede saber del individuo más que lo que el individuo sabe de sí mismo. La máquina cósmica está en movimiento, pero el hombre la dirige en su propia vida. Toma la dirección por la cual es conducida y tampoco es dirigida por fuerza, sino por acuerdo, por unificación y por consentimiento. Aquí, de acuerdo a lo que acabo de leer, nosotros tendríamos que decir que la libertad es necesaria, es absolutamente necesaria para considerar que podemos elegir nuestro comportamiento. Si la naturaleza del poder creativo es de libertad y de elección, eso quiere decir que hagamos lo que hagamos, lo que sea que hagamos, nunca podemos estar fuera. ¿Fuera de qué? Pues de nuestra propia naturaleza. Nunca podemos estar fuera de Dios. Nunca, nunca. Hay muchas teorías religiosas y no, que nos dicen que podemos estar lejos de Dios. Sin embargo, nosotros en Ciencia de la Mente sabemos que nunca existe tal cosa como estar lejos de Dios. Recordemos que el poeta Rumi dijo, no sé si lo reproduzco con las palabras exactas, pero dijo que no somos una gota en el océano, somos el océano en una gota. Eso quiere decir que la naturaleza de Dios, que Dios siempre está en nosotros, sin importar nuestro comportamiento. Pero yo hablo de nosotros mismos, sabiendo que esto aplica a todos los demás. Porque el aspecto de la moral que más nos ocupa en Ciencia de la Mente es el entendimiento de hacer lo correcto. Y en Ciencia de la Mente, ¿qué entenderíamos por hacer lo correcto? Hacer lo correcto significaría entonces que conocemos nuestra naturaleza y que honrando nuestra naturaleza, todas nuestras decisiones, todas nuestras acciones
están orientadas a mantenernos alineados con nuestra naturaleza. ¿Y cómo se percibe eso? ¿Cómo, desde el punto de vista de la moral, este comportamiento podría cambiar de acuerdo al tiempo y al espacio donde nosotros nos encontremos? Sin embargo, en ciencia de la mente, por principio, que los principios, repetimos, no cambian, nosotros tendríamos que saber que los principios son las cualidades de Dios y entonces estas no cambian de acuerdo al tiempo y al espacio. De acuerdo a los principios universales, el mayor principio que podría regir nuestra conducta consciente es el amor. Cuando nosotros estamos conscientes de que somos amor y actuamos con amor y bajo los principios, esto podría volverse mucho más sencillo que las complicaciones de la moral de acuerdo al tiempo y al espacio. De acuerdo a los principios, nosotros tendríamos que actuar con amor y compasión en todo tiempo, en toda circunstancia. Pero también, de acuerdo al principio de nuestra propia naturaleza, tendríamos que actuar sin juicio. Sin juicio hacia nosotros mismos y sin juicio hacia lo demás. Nosotros tendríamos que entender desde ahí, de acuerdo al principio de unidad, que no existe el mal. Y si nosotros tenemos el conocimiento de que Dios es uno, lo único, y no existe otro poder ninguno, entonces nosotros podríamos todo el tiempo actuar con mucha más compasión hacia nosotros mismos y hacia los demás. ¿Qué produce entonces el comportamiento que se califica de inmoral en una sociedad? Bueno, lo que se califica de inmoral, pues repetimos, depende de determinada comunidad. Pero sobre todo, de acuerdo a la ética, lo que se ha calificado de inmoral a través de la historia tiene que ver con los efectos que produce en las personas que están a nuestro alrededor. Nosotros podríamos decir que es inmoral, por ejemplo, hoy en día, ¿no? En algunas sociedades es inmoral todavía la homosexualidad. Y en otras sociedades ya no lo es, ¿no? Es simplemente aceptado como una opción más, una preferencia más, una manera de vivir más. ¿Por qué en algún momento pudo haberse considerado inmoral? ¿Cuál podría ser la razón? Y la ética nos dice, tiene que ver con la sana convivencia. Las reglas morales, la moralidad, tiene que ver con las reglas básicas de convivencia que no afecten a los que viven alrededor a causa de nuestro comportamiento. En ciencia de la mente nosotros podríamos incluir este concepto de moral, entendiendo que cuando nosotros nos mantenemos lo más alineados posibles con nuestra propia naturaleza, no podríamos, bajo este entendimiento del saber quiénes somos y quiénes son todos los demás, ejercer daños deliberadamente. Y aún cuando cometiéramos errores, también seríamos capaces de vernos a nosotros mismos con compasión y a los demás desde su sacralidad como seres sagrados. Y entonces, desde esta visión sagrada de todo lo que es, nos resultaría o nos resulta mucho más fácil amar a todo lo que es, sabiendo que todo es sagrado. Aquí voy a leer otro
otro texto de Ciencia de la Mente acerca de la inmortalidad, pero me parece que tiene todo que ver con el tema de hoy. En la página 373 dice: unos sufren, otros son felices, otros infelices, según la forma en que conducen su vida. Nadie nos juzga, solo nosotros mismos. Nadie nos da, solo nosotros mismos. Y nadie puede robarnos, solo nosotros mismos. No necesitamos temer ni a Dios ni al diablo. No existe el diablo y Dios es amor. El problema del bien y el mal nunca entra en la mente del que está en paz consigo mismo. Cuando cometemos errores, sufrimos las consecuencias. Cuando a causa de iluminación y entendimiento corregimos los errores, dejamos de sufrir sus consecuencias. Solamente el entendimiento constituye salvación verdadera, ya sea aquí o en el más allá. Yo creo que este texto tiene una relevancia muy importante, porque cuando nosotros logramos entender cómo es que la mente funciona, también podríamos entender que todo lo que vemos fuera lo hemos traído nosotros, de acuerdo a nuestras creencias, de acuerdo a nuestra atmósfera mental predominante. Si lo que vemos afuera es la proyección de lo que llevo por dentro, ¿cómo podría juzgarse de bueno o malo? ¿Y cómo podría cualquiera de nosotros lanzar una piedra contra aquello que es producto de nuestra creación? Todo aquello que experimentamos fuera, en algún nivel de nosotros, lo hemos traído a nuestra experiencia. Juzgarlo, pues estaría de más. Más bien, entonces, aquí el desafío, como siempre, sería pensar correctamente. ¿Y qué es pensar correctamente? Pensar correctamente es pensar acerca de cómo Dios es, porque eso es lo único que es, esa es la única verdad. Cuando yo pienso de acuerdo a cómo Dios es, entonces yo puedo también actuar de acuerdo a mi pensamiento. Y también voy a manifestar fuera aquello que es acorde a mi pensamiento. Luego entonces el problema del bien y el mal en ciencia de la mente, pues está resuelto desde el principio, porque nosotros no creemos en el mal como una entidad. Por lo tanto, la moral como tal para nosotros no existe. Pero existen los principios. Eso sí existe. Y nosotros encontramos una gran conveniencia en actuar y pensar de acuerdo al principio, de acuerdo a lo que Dios es. Porque esa conveniencia es para nuestra propia vida y para la vida de los demás. Cuando nosotros nos comportamos, pensamos, actuamos de acuerdo a los principios, vamos a manifestar más y mejor la experiencia de Dios a plenitud de nuestras vidas. El enfoque de la mente en el supuesto error o en la supuesta maldad, obviamente va a traer a nuestras vidas más experiencias de esas. No porque existe el mal no tiene sustancia, sino porque nosotros lo estamos creando, estamos manifestando de acuerdo a nuestro pensamiento. La libertad no tendría ningún sentido si solo pudiéramos elegir lo bueno. Seríamos como títeres, ¿no? No existiría tal cosa como el libre albedrío. La libertad existe cuando elegimos qué pensar
Y cuando elegimos qué pensar, estamos eligiendo las consecuencias, positivas o negativas. Y hasta aquí me gustaría dejar la charla y me gustaría pasar a la meditación. Así que les pido que cerremos los ojos, que retomemos una posición cómoda con la espalda derechita, erguidos, pero cómodos con los pies bien plantados en el piso. Y vamos a hacer respiraciones profundas, soltando los pensamientos, inquietudes, pendientes. Vamos a permitirnos estar aquí y ahora, independientemente de nuestras percepciones, de lo que sucede fuera. Vamos a ir a ese lugar dentro de nosotros mismos, de cada uno. Ese lugar donde podemos sentir que todo está bien. Esa presencia que percibimos, que sentimos, que vivimos. Y vamos a permitir que esa sensación, esa noción nos embargue. Y vamos a recordarnos en nuestra niñez. Hoy los invito a que nos recordemos cuando éramos unos niños pequeñitos. A lo mejor de 4, 5, 6 años. Aquella época que recuerdas ya con claridad, pero que eras un niño muy pequeño, muy, muy pequeño. Y ya a lo mejor ya puedes verte, ya puedes ver la ropa que traías puesta, qué tan pequeño eras. A lo mejor ya puedes ubicarte en un espacio y la compañía. ¿Quiénes te cuidaban? ¿Con quiénes estabas habitualmente a esa edad? Ahora vamos a enfocarnos en las reglas de nuestros padres en esa época. Cuando éramos niños, la mayoría aquí, todavía se ocupaba una educación rígida. Para muchos de nosotros, la educación era de absoluta obediencia. Y habían un montón de reglas que seguramente no comprendíamos o para nosotros ni siquiera tenían ni pies ni cabeza, pero teníamos que obedecerlas. Algunos de nuestros padres seguramente impusieron sus normas con gritos y regaños, algunos otros tal vez bajo amenaza de castigo, incluso castigo físico. Vamos a recordar cuáles eran aquellas reglas que en algún momento nos perturbaron o nos pusieron tristes, o aquellas reglas con las que estábamos absolutamente de acuerdo. Y habiendo reflexionado, vamos a trasladarnos a otra época de nuestra vida, a la adolescencia. ¿Cuál era el ambiente? ¿Con quiénes convivías? Seguramente la escuela tenía una influencia sobre ti, los amigos. Y las reglas de tu casa, que tanto se endurecieron o todo lo contrario. Para esta época ya podías percibir que habían otras familias, que había variedad de maneras de vivir.
También podías observar como aspectos que en tu casa eran muy importantes, en otras familias no lo eran. Y aspectos que en tu familia eran relajados, en otras familias eran aspectos que se vivían con rigidez y con dureza. Para la adolescencia, ¿qué reglas cuestionabas? ¿Qué tradiciones familiares? ¿Qué tradiciones religiosas? Y vamos a ir observándonos. Seguramente a partir de esos momentos empezamos a tomar decisiones importantes acerca de nuestras vidas, toda clase de decisiones. Si íbamos a estudiar una carrera escolarizada o no, si íbamos a aprender un oficio, si queríamos casarnos o no, si queríamos tener un tipo de trabajo, si soñábamos con una casa. Y vamos a darnos cuenta que de acuerdo a los proyectos y metas que nos fijamos, también fijamos un comportamiento, una manera de pensar y de actuar. Y tomamos decisiones y muchas de ellas nos alegraron la vida y muchas de ellas nos trajeron pena, infelicidad, lágrimas. Seguramente llegó una etapa en la que tuvimos que hacer una pausa y reflexionar. Para muchos de nosotros esa pausa llegó cuando empezamos a estudiar en ciencia de la mente o cuando conocimos el nuevo pensamiento. Para muchos de nosotros esa pausa llegó cuando tuvimos que lidiar con experiencias, con desafíos difíciles, con retos dolorosos. Y entonces nos dimos a la tarea, tal vez por primera vez en la vida, de verdaderamente revisar nuestras creencias, qué pensábamos acerca de ciertos temas. Y tal vez tuvimos esa luz que nos hacía notar las consecuencias de nuestros viejos pensamientos. Trasladándonos a esta época y revisando nuestro historial de creencias, de valores a lo largo de nuestra vida, podemos ver lo cambiantes que han sido, más o menos cambiantes. Y cuando entendemos que ya vimos los efectos de nuestras creencias, de nuestra manera de pensar, podemos darnos cuenta que para cada uno alrededor de nosotros, para cada quien, ha aplicado la misma ley. Se nos da de acuerdo a nuestra creencia. Y cuando queremos, deseamos, anhelamos que los demás piensen como nosotros, básicamente pretendemos limitar su propia experiencia. Habría sido necesario que hubieran pasado, vivido nuestra historia personal para llegar al punto donde nosotros estamos. Habría sido necesario que nosotros hubiéramos nacido en su cuna, en su familia, vivido sus experiencias de la niñez,
de la adolescencia, de la juventud, para que pudiéramos entender su conducta, su comportamiento. Y esto sería tan difícil, tan complicado de hacer con cada persona, incluso con nosotros mismos. Sin embargo, hoy vamos a reconocer la compasión. La compasión que va más allá de la empatía, que va mucho más allá del entender o no la conducta del otro. La compasión y el conocimiento de quién realmente soy. Y de saber que la unidad es un principio. Bajo el principio de unidad, la moralidad puede disolverse tranquilamente. Porque yo estoy convencido entonces de que todo lo que yo pienso, hago, digo, afecta, influye, repercute en todo aquello con lo que tengo tacto. Y si yo quiero más bien para mí, tengo que pensar en bien, hablar de bien, actuar con bien, de acuerdo a mi naturaleza. Y tan es así que aquello que las religiones han dicho, manejando la culpa, el remordimiento, la promesa del castigo, puedo trasladarlos a la idea de consecuencia. Puedo darme cuenta que esas emociones, esas sensaciones de temor, de culpa, de reproche contra mí o contra los otros, tiene que ver con desconocer las experiencias, con sentirme molesto ante las experiencias que no están alineadas con el patrón divino. Y hoy me doy cuenta que tengo oportunidad constante de regresar. Que así como en este momento, cada que voy a mi interior y encuentro ese lugar de abundante paz, abundante amor, abundante salud, ese lugar de perfección, ese es el lugar correcto, ese es el lugar que disuelve todo error, toda consecuencia indeseada. Ese es el lugar donde no tengo que luchar con las creencias de los demás ni con sus acciones, donde puedo percibir la perfección en todo y en todos. Si yo regreso a esa escena donde yo tenía 4 o 5 años y me castigaron por tirar el vaso de leche, trasladado a esta época, ahora pienso, qué error tan simple.
Y si vamos a los errores de la adolescencia, podríamos verlo así. Solo actuábamos de acuerdo a lo que creíamos y en algún momento era lo único conocido. Ahora, desde nuestro conocimiento de la unidad, de la perfección de Dios que habita en todo y en todos, podemos trascender la idea de que la conducta nos hace o nos define. Yo soy aquello que yo soy, más allá de mi comportamiento, más allá de mi conducta. Y aún así, el conocimiento de ser una persona, un individuo del bien de Dios, me impulsa a realizar más y más bien en mí y alrededor. Soy inspirado a realizar la acción correcta. Constantemente, impulsado a expresar más y más la naturaleza de Dios en mí y en mi vida. Impulsado de inspiración a ver, a sentir, a percibir cada vez más y mejor la expresión divina a mi alrededor, en las palabras y acciones de otros. Y así, relajados, descansando en la perfección de Dios, vamos a ir regresando, sin abrir los ojos, primero haciéndonos conscientes del espacio, del momento, de esta charla, de este encuentro. Y poco a poco, cada quien a su tiempo, regresando al aquí y a la hora, y por último abriendo los ojos. Saben que después de la bendición, si alguien quiere comentar algo, seguimos disponibles con mucho gusto, pero por ahora vamos a despedirnos con una bendición, sabiendo que hemos llegado a este momento, guiados, bendecidos por un elevado propósito, alineados con la voluntad divina, y que cada uno hemos obtenido de este momento justo aquello que es bueno y muy bueno. Y sabiendo que nuestros días, nuestra semana, son llenos de bendición, agradecemos por anticipado y así es.